Se acerca marzo, no tiemblen con esto, pero para quienes tienen hijos, además de comprar útiles escolares, los libros, el pago de cuentas, se suma el uniforme escolar. Exigencias que, además de provocar un gasto, algunos tildan como discriminatorios. Más detalles al respecto junto a nuestra unidad móvil, Jacinta Molina. Jacinta, estamos contigo. Se viene marzo, ¿ah? Exactamente, Macarena, y por eso mismo es que hemos estado hablando de estos trámites que a algunos no les gustan mucho, pero que son necesarios en este mes. Estábamos conversando hace instantes del seguro obligatorio, el permiso de circulación, y ahora del uniforme escolar que muchos deben comprar también para iniciar un nuevo año. Ya en las próximas semanas eso va a empezar a ocurrir, pero ¿cuánto se debe gastar? ¿Cuándo es necesario un uniforme y cuándo ya se está cometiendo un exceso al solicitarlo? Bueno, esas dudas queremos ahondarla ahora con Óscar Acevedo, jefe del Departamento de Denuncias de la Superintendencia de Educación. Primero planteando la siguiente interrogante. ¿Es obligatorio que un establecimiento educacional, por ejemplo en el caso de los particulares, pida un uniforme escolar a un apoderado para que su hijo asista al colegio? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero es decir y aclarar, el derecho de la educación es un derecho social fundamental consagrado en la normativa y el Estado tiene el deber especial de protegerlo y darle protección a ese derecho. Lo segundo es plantear que efectivamente el uniforme escolar no es obligatorio por normativa. Eso es lo primero. La normativa que regula el tema del uniforme escolar no establece la obligatoriedad del mismo. Por ejemplo, eso quiere decir que si una alumna que asiste a un colegio particular, que tiene un uniforme determinado, no el típico jumper, pero va con ese jumper, ¿puede ser sancionada o no? Según la normativa. A ver, según la normativa el uniforme no es obligatorio. Sin embargo, las comunidades educativas pueden establecer en conjunto, los directivos, en conjunto con el centro de padres y los profesores, la obligatoriedad de un uniforme escolar. O sea, sí se le puede exigir ese uniforme predeterminado. Si hay un acuerdo de la comunidad en cuanto a que es obligatorio un determinado uniforme escolar, sí se puede hacer. Ahora, es muy importante decir que nunca y en ningún caso, el no cumplir con determinada prenda escolar puede significar una limitación o restricción al derecho de la educación del alumno. Es decir, si bien es cierto, la comunidad puede haber decidido tener un uniforme escolar determinado con determinadas prendas, el que un alumno no cumpla con esa exigencia no se puede traducir en una limitación en el ejercicio del derecho a la educación, y eso está absolutamente prohibido por lo que acabo de señalar anteriormente. El derecho a la educación es un derecho que se superpone y es mucho más importante que el cumplimiento de un acuerdo que se haya establecido al interior de la comunidad. Ahora, ¿qué puede hacer un apoderado que ve en todo caso que se le niega el ingreso a su hijo por una situación de este tipo? ¿A dónde debe concurrir? O sea, lo primero que tiene que hacer un apoderado es exigir que se cumpla el derecho y que se respete el derecho de esa familia a obtener la educación. O sea, lo que tiene que hacer el apoderado primero es plantearlo al interior, ojalá de la propia comunidad, y exigir el derecho a que no se le restrinja ni se limite la participación en las actividades. Si la autoridad, si el director no toma en consideración este requerimiento, obviamente que el apoderado, el papá, la mamá, tiene todo el derecho a concurrir a la Superintendencia de Educación para que seamos nosotros los que podamos intervenir en este caso y poder restituir derechos que están siendo vulnerados. Porque, insisto, no puede ser posible y está prohibido que se afecte el derecho de la educación, que se limite la participación en actividades, que no se le permita entrar, que se le devuelva la casa porque no cumple con determinada prenda de ropa. ¿Y el establecimiento puede adoptar otro tipo de sanción en contra de ese alumno? Sí, lo importante es que respecto de este tipo de situaciones, los establecimientos educacionales, las autoridades, busquen otras formas de abordar cuando se producen estas discrepancias o esta divergencia en el cumplimiento del acuerdo establecido. No sé, habrán otras medidas, ojalá pedagógicas, que pueda adoptar la autoridad para resolver este tema, porque está absolutamente prohibido limitar el acceso. Hay que también plantear un tema fundamental. El director siempre tiene derecho a eximir del cumplimiento de esta obligación a una familia, a un determinado alumno, cuando hay razones que así lo establezcan. Es decir, si bien es cierto, puede haber un acuerdo de que el uniforme sea obligatorio,
siempre el director podrá eximir y tener en especial consideración situaciones que la familia pueda plantear, por ejemplo, de acceso, de compra de una determinada prenda. Eso es un derecho, es una facultad que siempre tiene el director y que ellos la pueden utilizar cuando lo estimen pertinente. Así que si un apoderado tuviera algún problema de ese tipo, lo que tiene que hacer es conversar con el director para que se le exima del cumplimiento de esta obligación. Y sin distinguir el tipo de establecimiento, si es público, particular, independiente de eso. Claro, la normativa exige y regula a todos los establecimientos del país, sean subvencionados, que reciben aportes del Estado o sean particulares. También es importante decir que está prohibido la exigencia de cualquier tipo de marca específica de una prenda de ropa o la compra en determinados locales comerciales. Para que eso ocurra, tiene que haber un proceso de licitación con determinadas reglas que permita que efectivamente se le exija a los apoderados ir a una determinada tienda a comprar el uniforme o comprar una determinada marca. Tiene que haber un proceso de licitación. Si eso no ocurre, se está afectando la libre competencia y eso es competencia de los tribunales, de la Fiscalía Nacional Económica, conocer eso porque efectivamente eso es monopolio, y afecta la libre competencia y por lo tanto la Fiscalía Nacional Económica debe conocer de ese tema porque están afectando esa normativa. Claro, porque ahí hay un punto importante, porque muchos establecimientos, especialmente los particulares, tienen algunos convenios con ciertas tiendas y ahí se hace también esta opción de que los apoderados deban comprar los uniformes en determinada tienda, pero a veces también está la opción de que los puedan conseguir por otra vía. Entonces, no es obligación tampoco que se les pida la determinada marca de la falda, el pantalón, la camisa, etcétera. No, las marcas específicas y la compra en lugares, en centros comerciales específicos, para que ocurra obligatoriamente, tiene que haber un proceso de licitación que le otorgue a ese establecimiento comercial la exclusividad. Si eso no ocurre, si no estamos frente a un proceso de licitación, estamos afectando libre competencia y eso es una infracción que debe conocer la Fiscalía Nacional Económica. Oscar, hay otras situaciones también que tienen que ver con el uniforme y que se van dando durante el año escolar, especialmente en el invierno, y yo lo recuerdo porque me tocó también vivirlo en algún momento. Por ejemplo, el hecho de el abrigo, la parca, que el establecimiento lo pide que tiene que ser de un determinado color, si no hay una sanción al alumno, o por ejemplo, que el zapato siempre sea el típico zapato negro total, sin la suela de otro color, o por ejemplo, que no se puedan ocupar botines o botas, sino que el zapato, simplemente aunque haga frío. ¿Eso lo puede hacer un establecimiento o no? Sí, estamos frente al mismo criterio, digamos, o sea, efectivamente se pueden establecer determinadas características de la prenda del uniforme escolar, ¿cierto? Pero si por alguna razón algún alumno, alguna familia no puede cumplir con ese requisito, nunca se puede limitar la participación ni el acceso a las actividades escolares, en ningún caso. Nunca el cumplimiento de una situación que tiene que ver con prendas de ropa o presentación personal puede afectar el ejercicio del derecho a la educación, que es un bien superior, digamos, en este caso. Es mucho más importante el derecho a la educación que cumplir con determinada prenda de ropa o algún requisito de presentación personal. En ningún caso, hablemos de prendas de verano o ya hablando directamente de la ropa de invierno, parca, etcétera, etcétera. Eso claro, en cuanto a la asistencia, pero por ejemplo, en algunas amonestaciones que a veces se dan también durante el año escolar, ¿puede un establecimiento digamos, tomar este tipo de acciones cuando un alumno, por ejemplo, va con un zapato que es de distinto color o de distintas formas? ¿Se puede hacer eso o no? Eventualmente, si hay una falta al reglamento interno, que es el cumplimiento de un uniforme escolar determinado, eventualmente, si la comunidad ha establecido en su reglamento interno algún tipo de sanción para estas situaciones, podría ocurrir. Si lo tienen establecido en el reglamento interno, y siempre insisto que no afecte el ejercicio del derecho a la educación. Se podrán tomar otro tipo de medidas que la misma comunidad haya acordado para resolver ese tema, insisto, ojalá desde el punto de vista pedagógico y también teniendo consideración a la situación socioeconómica. Muchas veces los alumnos, las familias no pueden acceder a determinada prenda de ropa porque no tienen los recursos para hacerlo, pero eso se puede resolver a través del reglamento interno con alguna medida, siempre que no afecte el ejercicio del derecho a la educación y la participación en las actividades curriculares. Nunca podrían limitar el acceso a determinadas actividades escolares propias por no contar con una prenda de ropa o tener una prenda de ropa distinta a la que han acordado que sea la exigible.
Óscar, a raíz de todas estas situaciones y estos problemas que a veces se van registrando a causa del uniforme, hay algunos apoderados que han planteado que incluso esto puede llegar a ser discriminatorio. ¿Qué, como Superintendencia de Educación, qué les parece a ustedes ese análisis también que hacen algunos apoderados? Lo importante es que la comunidad educativa tome las decisiones sobre el tema. Si una comunidad educativa se ha preocupado de conversar este tema y establecer la obligatoriedad, bueno, finalmente es resorte de ellos, después la forma que tengan de abordarlo. No necesariamente puede ser discriminatorio que se exija o no determinada prenda de ropa. Lo importante es que esa exigencia no se transforme en un acto discriminatorio, es decir, que por no cumplir con eso, efectivamente a un alumno se le trate discriminatoriamente y no se le permita ejercer sus derechos. Ahí podríamos estar frente a una situación discriminatoria. Que se le pida en sí mismo no necesariamente es discriminatorio. Que se le afecten sus derechos sí puede ser discriminatorio y por eso que la superintendencia tiene que velar porque eso no ocurra y si llegara a ocurrir nosotros deberíamos intervenir respecto a esa situación para poder restablecer derechos. Muchas gracias por esta conversación con CNN Chile, aclarando ese punto. También entonces no se puede ver afectado lo que es el derecho a asistencia de un escolar a sus actividades curriculares si es que no cumple con el uniforme. Se podrán tomar otras medidas por parte de ese establecimiento, pero no la suspensión tampoco, el impedirle el ingreso a clases a ese estudiante y cualquier irregularidad que un apoderado o estudiante vea en esa situación, ya lo saben, pueden concurrir a la Superintendencia de Educación para hacer la denuncia respectiva. Macarena, en un trámite, en todo caso, que como tú bien señalabas al comienzo, ya comienza a tomar forma ya cuando se nos va entrando ya el mes de marzo y todos estos trámites como el uniforme, por ejemplo, ya son la tónica también de estas semanas. De todas maneras. Bien, pues Jacinta, muchísimas gracias. Nos encontramos. Buen día.